Periódico La Voz Sindical. Periódico La Voz Sindical. Las noticias, novedades desde la óptica sindical. Muy buen día. Cuando un participante de un proceso de licitación pública se presenta a este encontrándose incurso en una causal de inhabilidad o incompatibilidad, genera una nueva inhabilidad, de conformidad con lo previsto en el literal B del numeral 1 del artículo 8 de la Ley 80 de 1993. Cuando una persona o empresa participa en un proceso de licitación pública y presenta una propuesta o celebra un contrato como resultado de cualquier proceso de selección, a pesar de encontrarse incursa en un causal de inhabilidad o incompatibilidad, se hace acreedora a una nueva inhabilidad de conformidad con lo previsto en el liberal B del numeral 1 del artículo 8 de la Ley 80 de 1993. En este evento es suficiente con la sola participación de la persona incursa en una causal de inhabilidad o incompatibilidad en el procedimiento anterior a la celebración de un contrato estatal. Para la inhabilidad consecuente se extiende por un término de 5 años, contado a partir de la fecha de la participación en el proceso, a través de la presentación de la oferta o propuesta, o de la fecha de celebración o perfeccionamiento del contrato según el caso. Desde el punto de vista contractual, es claro que no es jurídicamente posible perfeccionar y ejecutar el contrato con la persona incursa en la causal de inhabilidad o incompatibilidad, y tampoco podrá la persona natural o jurídica participar en procesos de selección adelantados por entidades estatales ni celebrar contratos con ninguna de ellas durante el tiempo legal que dure la inhabilidad. No se requiere de una declaratoria judicial o administrativa para la configuración de la inhabilidad de que trata el literal B, numeral 1 del artículo 8. No es necesario que exista pronunciamiento expreso a través de un acto en donde se señale que efectivamente la situación tuvo lugar, la mencionada causal de inhabilidad consecuente, lo que significa que para su existencia basta solo la ocurrencia del supuesto contenido en la disposición. Es decir, nace por el hecho de haber participado la persona en la licitación o celebrado el contrato encontrándose incursa en una inhabilidad o incompatibilidad. No se requiere un pronunciamiento expreso por la entidad estatal que adelanta el procedimiento de selección ni de otra autoridad administrativa o judicial para que se configure la causal de inhabilidad. Sin embargo, esta circunstancia no exime a la entidad estatal que tramita el proceso de selección o que celebró el contrato, según el caso, del deber de verificar y comprobar la existencia de la causal de inhabilidad o incompatibilidad anterior, supuesto de hecho, que ocasiona la nueva inhabilidad y pronunciarse de manera expresa al respecto en el momento de la evaluación, así como luego confirmar la existencia de la causal y rechazar la oferta en el acto de la adjudicación o en el acto que niegue la posibilidad de celebrar el contrato o en el acto que decida la actuación administrativa especial para que el efecto se adelante según el caso. Es decir, el procedimiento que adelanta la entidad estatal para corroborar la inhabilidad o incompatibilidad y las declaraciones que efectúe en torno a su existencia son tan solo en ejercicio del deber que le asiste a ellas de verificación, constatación, confirmación o ratificación de su presencia a fin de ser aplicados sus efectos en el proceso de selección o curso en el momento previo a la suscripción del contrato, pero se reitera, no son consultivas de la causal. Previamente a cualquier pronunciamiento que realice la entidad estatal acerca de la existencia de una causal de inhabilidad o incompatibilidad por parte de un oferente o contratista, debe dársele traslado de esa situación con el fin de que tenga oportunidad de pronunciarse al respecto. Es decir, antes de tomar decisiones que limiten o restrinjan la libertad contractual del oferente o contratista, por la aplicación de la nueva inhabilidad, la entidad estatal debe garantizar su derecho fundamental al debido proceso y los debidos de defensa y contradicción, artículo 29 del Código de Procedimiento y artículo 3 de la Ley 1437 del 2011, y descartar que su participación en el proceso de selección o en la celebración del contrato, pesando sobre él una inhabilidad o incompatibilidad, tenga justificación o no esté afectada por un vicio de consentimiento. No tiene la entidad exceptuada competencia para hacer una declaratoria de carácter constitutivo de la causal de inhabilidad o incompatibilidad mencionada, según se señaló en las respuestas anteriores. No obstante, considera la Sala que sí tiene la entidad exceptuada la competencia, puesto que incluso es su deber
para verificar, constatar, comprobar y confirmar la existencia de una causal de inhabilidad o incompatibilidad anterior de un oferente que se presente en esas circunstancias a un proceso de selección por ella adelantado y que ocasiona por este solo hecho la nueva inhabilidad prevista en el literal B del numeral 1, artículo 8 de la Ley 80 de 1993, así como para pronunciarse de manera expresa al respecto en el momento de la evaluación y al culminar la actuación administrativa especial para que el efecto desarrolle. Si en el curso de un proceso de selección tales entidades estatales advierten que uno de los participantes está afectado por una inhabilidad o incompatibilidad, les corresponde indicarlo en el informe de evaluación de las ofertas o su equivalente. Y posteriormente, como se señaló en este concepto, deben rechazar la oferta en acto administrativo debidamente motivado. Esto es previa verificación de la causal y dejando constancia en el mismo de las razones que sustentan la decisión. En todo caso, antes de la declaración de la existencia de la inhabilidad o incompatibilidad, es necesario que se garantice el debido proceso administrativo y los derechos de defensa y contradicción al proponente incurso en la respectiva prohibición. Artículo 29, Código de Procedimiento. La facultad de terminación unilateral del contrato establecida en el inciso 2 del artículo 45 de la Ley 80 de 1993 y Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, cuando se haya celebrado con persona incursa en causal de inhabilidad o incompatibilidad, no es aplicable en el caso de entidades exceptuadas en el ámbito citado estatuto, habida cuenta de que sus contratos se gobiernan por las normas del derecho privado y aquellas del derecho público solamente en lo concerniente a los principios de la función administrativa, a los principios del control fiscal y al régimen de inhabilidades e incompatibilidades, aspectos taxativamente considerados en el artículo 13.1150 del 2007, en las cuales no se consagra la posibilidad de hacer uso de esa potestad exorbitante o privilegio de decisión unilateral. Quiere decir lo anterior que en caso de que tales entidades exceptuadas de la legislación general de contratación estatal celebren un contrato con una persona afectada por una inhabilidad o incompatibilidad, deben proceder a demandar en plazo oportuno ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo en ejercicio del medio de control de controversias contractuales consagrado en el artículo 141 de la Ley 1437 del 2011. La nulidad absoluta del contrato estatal especial por objeto ilícito. De otra parte, como se indicó, existirían otras dos posibilidades: terminarlo de común acuerdo, terminarlo unilateralmente por parte de la entidad estatal cuando esté en el contrato previo consentimiento de las partes, se le haya otorgado expresamente esa potestad a una de ellas en las respectivas estipulaciones del contrato, en ese caso a la administración. Sin embargo, de llegarse a pactar en tales contratos una causal de terminación, por tal motivo terminarse el mismo por mutuo acuerdo entre las partes según el caso ante tales eventos, ello no evitaría en modo alguno que se configurara la nueva inhabilidad consecuente por haberse celebrado un contrato estando inhabilitado el contratista prevista en el literal B del numeral 1 del artículo 8 de la Ley 80 de 1993, por cuanto, como se explica en este concepto, si el contrato viciado con nulidad absoluta por objeto ilícito derivada de su celebración en contravención del régimen de inhabilidades e incompatibilidades ya se encuentra terminado en los supuestos en que se hayan generado y ejecutado prestaciones recibidas a satisfacción, en principio serían eficaces provisoriamente y deben ser cumplidas las obligaciones que por esa ejecución correlativamente estén a cargo de la entidad contratante según el título contractual. Hasta tanto se demande y la declaración judicial que se obtenga de invalidez quede en firme, pues únicamente a partir de dicha decisión judicial puede afectar los derechos y obligaciones aún pendientes de ejecución. Se reitera que corresponde a la entidad estatal exceptuada del régimen general de la contratación y afectada por la celebración del contrato por una persona incursa en una causal de inhabilidad o incompatibilidad instaurar la demanda correspondiente en ejercicio del medio de control de controversias contractuales previstos en el artículo 141 de la Ley 1437 del 2011, con miras a obtener la declaratoria judicial de nulidad absoluta del mismo, para lo cual tiene un plazo para demandar de 2 años contado a partir del día siguiente de su perfeccionamiento y en todo caso mientras el contrato esté vigente. Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto 2335 del 15 de mayo del 2018. Radicación
11001 0306 000 2017 00058, levantamiento de reserva mediante auto del 5 de julio del 2022. Gracias y feliz día.